Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente hoy estamos en un capítulo del podcast Insolvencia al Día y hoy creo que tenemos lo mejor de dos mundos representados en esta mesa. Nos acompaña la doctora María Angélica Munar, experta en Derecho en Arbitraje, y también la doctora Diana Talero, experta en Derecho Concursal. Así que ustedes ya podrán imaginar qué alianza estamos tratando de construir el día de hoy en el mundo del arbitraje y del derecho concursal. Entonces, para arrancar, pues quisiéramos en el capítulo de hoy hacer una serie de reflexiones que nos permitan tal vez disminuir la brecha que usualmente se ha concebido que hay entre el arbitraje y el derecho concursal. Usualmente quienes abordan las reflexiones sobre estos temas, pues parece que los ponen en extremos opuestos o como antagonistas por los principios que usualmente rigen cada una de las materias. Por el lado de este extremo tenemos el arbitraje, que suele ser reconocido como una manifestación expresa de la autonomía de las partes en querer someter una controversia a conocimiento de unos árbitros. Y por el otro lado tenemos el derecho concursal, que pareciera que rige con otros principios de universalidad, de intereses superiores, que parece que es el timing de esta área del derecho. Entonces, para empezar, quisiéramos, doctora Diana Talero, bienvenida. Quisiéramos contar con su opinión porque queremos tener una perspectiva como de lo que tenemos, de las posibilidades de mejora y del futuro que tenemos en esta área. Entonces, doctora Diana, si nos puede ayudar arrancando primero como con una especie de exposición del estado del arte, si realmente el derecho colombiano se enfrenta a un vacío normativo, a una regulación parcial, somos indiferentes a esta unión entre el derecho concursal y el derecho, el arbitraje. Entonces queremos escuchar su opinión como en qué estamos primero antes de empezar a abordar problemáticas y posibilidades a futuro de esta área. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Externado siempre por alojarnos aquí en estos podcasts que tenemos conjuntamente con el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, con quienes pues ya hemos avanzado en muchos temas de interés, pero este en particular pues es un tema que hoy nos convoca a traer digamos, una temática tal vez muy innovadora dentro del propio mundo del derecho de la insolvencia. Y quiero empezar por algo que mencionaba Lina hace un momento, y es esos que parecen ser intereses contrapuestos, ¿no? El arbitraje, por un lado, desde la perspectiva de esa libertad de estipulación contractual de las partes y ese interés individual de unas partes en resolver una controversia, versus el derecho de la insolvencia, que, como bien lo anotabas, es un tema universal basado en un interés colectivo que tiene una influencia en el orden público económico y que, por tanto, siempre se ha tal vez considerado como un tema de reserva legal. Pero yo creo que aquí vale la pena, antes de hablar del estado del arte, hablar un poco de cómo hemos llegado hasta acá. Y es que dentro de ese interés público colectivo del orden económico y social, digamos que los asuntos no necesariamente han sido adscritos a la jurisdicción. Y eso yo quiero que quede muy claro, porque uno puede tener soluciones desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista jurisdiccional. Y entonces, cuando hablamos de arbitraje en Colombia, uno dice, bueno, este es un asunto de jurisdicción. Pero acordémonos acá que la insolvencia también tiene una jurisdicción especial y es basada, digamos, en las facultades del artículo 116 de la Constitución Política, que le dan las facultades a los árbitros, pero también le dan las facultades jurisdiccionales a la superintendencia en particular, que es uno de los jueces concursales, conjuntamente con los jueces civiles del circuito, pero que atienden estos intereses colectivos. Y entonces entra uno dentro del marco de donde nos encontramos ese mundo de lo individual con ese mundo de lo colectivo. Y ahí hablamos de uno de los principios de la arbitrabilidad, que yo sé que son asuntos muy propios del derecho arbitral, pero que aquí están ligados a una política pública. Y esa política pública tiene un interés y en resolver unas disputas, unas controversias propias de la insolvencia, pero que aquí no se dirimió un tanto por qué es arbitrable o qué no es arbitrable, sino que la política pública fue directo al grano, estableciendo el arbitraje para la insolvencia desde la perspectiva legal. Entonces, el origen de la arbitrabilidad no es si era un asunto arbitrable o no,
como suele suceder en aplicación del régimen general, sino que aquí la ley adscribió el arbitraje como parte de las soluciones relativas a la insolvencia, determinó cuáles eran los asuntos arbitrables dentro del marco de la insolvencia y entonces nos ahorró un montón de camino jurisprudencial, entendiendo que parte de ese orden público económico puede estar resuelto por el arbitraje en la insolvencia. Tal vez en uno de los procedimientos que a mí me parecen más interesantes, a los cuales se ha ampliado un poco la gama de posibilidades que tienen los deudores hoy de resolver su crisis. Y es el procedimiento de recuperación empresarial, que tiene un origen en la pandemia, decreto 560, ya revisado por la Corte Constitucional, que ya hizo ese ejercicio jurisprudencial de si esto era arbitrable o no, diciendo: es arbitrable, la ley es constitucional y por tanto ya tenemos un camino ganado desde lo jurisprudencial y desde lo legal para aterrizar en uno de los procedimientos de insolvencia que decía más innovadores y que está teniendo una atracción muy importante hoy en un escenario propio de los empresarios, que son los centros de conciliación de las cámaras de comercio. Este procedimiento se llama procedimiento de recuperación empresarial, que es el PRES, que, como digo, viene teniendo mucha tracción, sobre todo en un asunto que vuelvo al tema de lo individual. Estamos hablando de la insolvencia como un problema colectivo, pero la ley introdujo con el 560 y hoy con la ley 2437, en particular en el artículo 7º, la posibilidad de segmentar la insolvencia. Entonces, yo puedo traer al escenario de los procedimientos de recuperación empresarial segmentos de los acreedores del insolvente sin necesariamente llevar un procedimiento universal, lo cual me pone en un escenario segmentado entre partes, ya no multipartes. Puedo tener procedimientos de recuperación empresarial de una sola categoría o de varias categorías. Y lo que estamos viendo en la práctica, y es un asunto bien interesante para que, digamos, nuestros oyentes tengan en consideración, es que los procedimientos se han venido tal vez perfilando a procedimientos en los cuales se resuelven los conflictos entre acreedores bastante sofisticados. Están el sector financiero, las entidades públicas que están dentro de una de las categorías en las cuales puede segmentarse los efectos de la insolvencia, y está también inclusive con las entidades públicas, que es tal vez el avance más importante que ha tenido este PRES y los resultados del PRES, no solamente en el acordar los acuerdos, sino en resolver muchas veces las controversias con el uso de mecanismos alternativos de resolución de controversias, no siempre el arbitraje, pero teniendo herramientas que ha dado la propia ley. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos un quién, un para qué, resolver controversias de la insolvencia, ligado en particular a 3 asuntos: objeciones, objeciones a la calificación, gradación y determinación de derechos de voto, observaciones al acuerdo, y luego el reglamento abre una puerta interesantísima que ahora yo me imagino que la doctora María Angélica va a comentar, y es a controversias surgidas entre las partes dentro del ámbito de la insolvencia. Y un elemento adicional también arbitrable, que es la validación del acuerdo de recuperación empresarial cuando se quieren extender los efectos a, técnicamente se dice, ausentes y disidentes. ¿Quiénes son los ausentes? Los que no participaron en el procedimiento de recuperación empresarial, no asistieron, no fueron, o fueron pero no votaron. Y están los disidentes, que son los que votan negativamente el acuerdo porque hay algo en el acuerdo que no les gustó. La fórmula de pago, había una objeción que no fue conciliada, una observación al acuerdo que no fue acogida por las partes y por el deudor, y por tanto generan una controversia arbitrable que puede ser resuelta por el arbitraje, por supuesto, pero también por cualquier otro mecanismo de resolución de controversias. Y ahí viene un tema que a mí me parece súper ganador, y es que estamos en un escenario de cámaras de comercio, centros de conciliación de cámara de comercio, que comienzan a conectar temas de los servicios que puede darse, digamos, en el mismo procedimiento. La Cámara puede dar el servicio de mediación, el servicio de conciliación y el servicio de arbitraje. Entonces estamos hoy con una presentación óptima
para la resolución de las controversias surgidas con ocasión de la insolvencia en un mecanismo. Pero quiero abrir aquí otro punto y solamente ya para terminar, Lina, en esa pregunta, y es que el arbitraje se da en este escenario de insolvencia, pero también se da en un escenario que puede llegar a tener efectos dentro de la insolvencia, porque yo puedo tener procedimientos arbitrales que son declarativos, puedo tener procedimientos arbitrales ejecutivos que tienen una tal vez consecuencia y efectos, esos dos procedimientos, cuando se inicia un procedimiento de insolvencia. Y también tenemos procedimientos arbitrales en garantías mobiliarias. Entonces tenemos 3 temas arbitrales que encajan o tienen efectos o tienen consecuencias por el procedimiento de insolvencia, como también tenemos los temas arbitrales al interior del procedimiento de insolvencia de recuperación empresarial y las validaciones de las cuales vamos a hablar entonces ahora en un momento. Bueno, le voy a dejar una inquietud que escuchándola me surge, pero la puede reflexionar porque pronto en la parte final nos va a contar su opinión. Pero, bueno, doctora Dale, usted dice, estamos pues con un conjunto de temas que pueden ser solucionados vía arbitral por la habilitación que ya tenemos actualmente a nivel legal. Pero quisiera que nos contara un poquito más adelante, no es para cogerla aquí al rompe con la inquietud, pero quisiera que reflexionáramos si realmente estamos listos para esa coherencia que se debe prestar entre el pronunciamiento de un árbitro con temas que van a tener impacto en el proceso concursal y las competencias que eventualmente tiene el juez concursal. Porque me parece que es muy particular nosotros ser conscientes que habrá asuntos donde 2 jueces pueden resolver temas que están íntimamente ligados. Entonces sí se va a presentar una subordinación, una coherencia entre esos temas, pero ya nos va a contar usted en un rato. Tome nota y en un rato nos cuenta. Doctora María Angélica, usted que es pro a nivel arbitraje. Entonces, cuando estábamos preparando este podcast, quisimos que tuviéramos este espacio para tratar de avanzar en la discusión y tratar de hacer un análisis como de diferencias o similitudes entre el arbitraje como una institución tradicional, como la concebimos hoy en día, y el arbitraje de cara precisamente a esta área tan particular que es el derecho concursal. Porque nosotros, pues, uno, digamos, puede preguntarse cosas de funcionamiento, de lo clásico frente a, si me permite el área, lo novedoso, que yo sé que no es tan novedoso, pero frente a lo novedoso de lo concursal. En materia, por ejemplo, de pacto arbitral, que tenemos de materias que son arbitrables, porque por la perspectiva que nos da la doctora Diana Talero, creeríamos que hasta ahora vamos avanzando en perspectivas puntuales de disputas que pueden ser sometidas. No es que estemos diciendo hoy por hoy que todo el trámite es posible llevarlo pues en manos de los árbitros. Entonces, doctora, con su experiencia, cuéntenos cómo a qué nos estamos enfrentando. Clásico versus lo moderno del derecho concursal en esta área, o realmente no hay tal diferencia, sino podemos compatibilizar cada una de ellas desde su experiencia y su punto de vista. Vale, doctora Lina, muchísimas gracias. Doctora Diana, al Instituto Colombiano de Derecho Concursal de la Universidad Externado, por posibilitar este podcast que va a tratar sobre arbitraje en especial. Ya priorizó el tema, va a tratar sobre arbitraje. Este es un debate que nosotros venimos construyendo, de hecho, con el instituto desde hace mucho tiempo, con la doctora Diana, en unas conversaciones que se han generado sobre la necesidad de incorporar nuevos roles de los mecanismos de solución de controversias que pueden ampliar la oferta de administración de justicia. Es decir, cuando uno ya plantea una conversación distinta diciendo los mecanismos tal vez no son solo alternativos, sino complementarios a la oferta de justicia, la perspectiva de implementación se amplía en todo sentido. Entonces, lo primero es empezar a deconstruir esa lógica de los mecanismos residuales, los mecanismos que tal vez si no funciona lo que debería funcionar, que es la rama judicial, podemos activarlos, para pasar a entender que esto también es una forma y una opción de acceso a la justicia. Es decir, que cuando concebimos que tenemos posiciones y posturas que podemos plantear ante otros terceros de manera distinta, pero con un efecto que es el de resolución de conflictos, tú tienes ahí una gama de posibilidades.
Entonces, lo primero es esa reinterpretación de en dónde se paran los mecanismos de solución de conflictos. Y se paran como una forma complementaria de acceso a la justicia. Entonces, entramos ante un sistema de justicia, no solamente frente a asuntos residuales. Entonces, deconstruyendo, digamos, esa lógica, se empiezan a tejer las conversaciones entre los mecanismos y otros aspectos que fueron implementados en la normativa colombiana. Entonces se arranca con la normativa de garantías mobiliarias, en donde se dice, oiga, si usted tiene allá que plantear una objeción, una discusión frente a la garantía, eso lo puede resolver un árbitro. ¿Por qué no? Es posible. Y aparte se plantea también desde la lógica, que es algo que ha dicho también la Corte Constitucional, de establecer que en la ley arbitral se señala que los asuntos que pueden ser llevados a los árbitros no solamente tienen la condición de disponible, sino también aquellos que autorice la ley. Entonces, si la ley autoriza cualquier otro, ¿por qué no? Y también, por ejemplo, discusiones planteadas como con los asuntos tributarios, por ejemplo, que es aún no hemos llegado a esa línea, pero desde allí se posibilita la idea de que los árbitros puedan intervenir. Entonces, garantías mobiliarias nos abre esa posibilidad de tener un mecanismo complementario a ese sistema de garantías que resuelva asuntos concretos muy puntuales frente a esa ejecución, por ejemplo, o frente a los procedimientos que se generan allá directamente esa norma. Venimos de esa experiencia y luego con el decreto 560 en su momento, decreto legislativo, se vuelve a plantear esa posibilidad y ya con la incorporación de mecanismos que debían ser expeditos de cara a las necesidades generadas por las insolvencias en pandemia. Y ahí también se introduce entonces el hecho de que puedan ser los árbitros los que resuelvan los aspectos que ya planteó la doctora Diana. Pero si se dan cuenta, son aspectos que son complementarios frente a un mecanismo que es el principal, que es en el caso del procedimiento de recuperación empresarial, la mediación. La mediación es el vehículo principal. Y los árbitros lo que hacen es decidir unos aspectos muy concretos que pueden incluso ser dados en el desarrollo del procedimiento o cuando el procedimiento de mediación culmina. Y ahí, fíjense que lo que se hace es complementar toda la oferta y es entender que confluyen unos y otros para unos fines muy concretos que conlleva necesariamente la resignificación de lo que nosotros hacemos usualmente en el arbitraje, es decir, ese arbitraje del procedimiento previsto en la 1563 con las fases que se prevé, que es un procedimiento declarativo, de conocimiento, que tiene unos momentos extensos en la medida en que se debe garantizar igual el debido proceso, pero hay unos debates mucho más profundos en torno a controversias muy puntuales surgidas de los contratos. Aquí en el arbitraje, cuando ya lo hablamos desde la insolvencia y luego, o sea, se suma garantía, se suma insolvencia y la ley de arbitraje ejecutivo emitida el año pasado nos lleva entonces a resignificar toda la lógica. Y es decir, en el arbitraje sí podemos llevar asuntos que pueden ser o muy puntuales o más extensos, como en el caso ya del ejecutivo arbitral, que van a ser discusiones completamente distintas, no sobre asuntos de fondo, cumplimiento de obligación como tal, o interpretaciones propias del contrato, de asuntos tan amplios y complejos que podrían llevarse a un arbitraje tradicional. Y aquí implica entonces que abordemos discusiones de dónde se implementan los pactos arbitrales, cómo se incorporan entonces las posibilidades para que personas ausentes o disidentes se vinculen a un arbitraje si es que no participaron en el mecanismo que es base, que es la mediación, o asuntos propios de cómo podemos nosotros hacer optimizaciones procedimentales porque no podemos aplicar un procedimiento como el que está previsto en la 1563. Esto conlleva una adecuación de la estructuración. Entonces, sí surge la necesidad para que los practicantes del derecho, quienes están en la insolvencia, también nos traigan como todos esos conocimientos prácticos de la insolvencia y confluyan con el arbitraje la aplicación de los principios mismos del arbitraje para estructurar los pactos arbitrales. Entonces,
ahí surgen esos retos. Entonces uno sí debe comprender muy bien cómo funciona el procedimiento en mediación para saber allí dónde siembro el pacto arbitral y cómo después yo lo empato cuando eventualmente se presente la situación. Entonces, lo abordo aquí en principio sin perjuicio de que después lo hablemos también y lo profundicemos en el tercer segmento, pero ahí lo que debemos primero plantear es dónde yo lo dejo. Entonces, digamos, el reglamento de procedimiento de recuperación empresarial de las cámaras de comercio aprobado por las supersociedades plantea como unas fases específicas. Entonces dice, mire, usted deudor puede hacer una oferta de pacto, que es algo que resulta ser novedoso en términos del esquema o el concepto que se plantea, pero en últimas se está acudiendo en el fondo a un parágrafo que es del artículo 3º de la ley 1563, que plantea que si usted propone un pacto arbitral y la otra parte no lo niega, se entiende probada la existencia del pacto. Entonces partimos de eso, eso es un principio del arbitraje. Entonces ahí vamos bajo una regla propia que se utiliza al servicio de un mecanismo que necesita una reconcepción de cómo se vinculan las personas al pacto. Entonces lo primero es, señor deudor, introduzca en su solicitud la oferta del pacto y establezca ahí unas condiciones. Lo segundo es que después hay una fase en donde se pueden presentar ajustes a esas propuestas y a esas, digamos, manifestaciones que inicialmente hace el deudor. Ahí también es posible que se plantee el arbitraje y de hecho ahí ya el mediador tiene un rol también importante en esa promoción del mecanismo, de plantearle la idea al mediador de, miren, si usted no lo tuvo en solicitud, usted lo puede tener aquí cuando lo ajuste y ahí puede usted incorporarlo. El tercer momento es el acuerdo mismo de mediación o el acuerdo de recuperación empresarial. Ese es uno, de hecho, tenemos un caso en donde justamente es allí donde lo plantean, envían, digamos, el deudor la propuesta del acuerdo y adjunta como uno de sus anexos la propuesta del compromiso o la propuesta como tal del pacto arbitral con todo un esquema de funcionamiento allí previsto. Y el tercer momento es, finalizado ese procedimiento, que se haga una oferta al deudor, al acreedor que efectivamente quiera ser vinculado al procedimiento arbitral. Por supuesto, bajo la lógica de o yo lo puedo aceptar si estuve en fases anteriores o incluso posterior de manera expresa, o yo sencillamente con mis propios actos lo estoy asumiendo, es decir, contesto las solicitudes, intento designar el árbitro, nunca me opongo a esa actuación y por lo tanto, en últimas, como consecuencia del parágrafo del artículo 3º de la 1563, me encuentro vinculado al pacto por mis hechos. ¿Sí? Entonces fíjense que sí es algo que para algunos en el arbitraje estoy abriendo los ojos. Puede ser bastante riesgoso, pero pues cambia un poco el chip. Exacto, porque estamos acostumbrados a un pacto que se introduce en un contrato que es base de la controversia. Y ahí sí arrancamos. Y ahí arrancamos y tenemos la seguridad del papel suscrito en eso por las dos partes o el documento suscrito digitalmente, físicamente. Aquí es una propuesta distinta, sin vulnerar nunca los derechos de nadie. Sencillamente tú te puedes oponer, decir yo no acepto el arbitraje. Ajá, perfecto, no estás vinculado entonces. Pero puede existir otros acreedores como en la categoría que se requiera utilizar, que sí estén interesados porque o yo no me enteré en la mediación o yo no estaba consciente de que yo tenía que participar, opinar, votar, decir, porque pues en sí son procedimientos que en últimas pueden ser sofisticados frente a ciertos tipos de acreedores, sobre todo proveedores, es donde uno ve que no tienen tanta sofisticación en esto. Entonces, dijeron, oiga, se me pasó el procedimiento de mediación, pero ahora me están invitando a esto y yo quiero, porque es que es la forma en la que yo voy a obtener mi pago, que en últimas es lo que se quiere lograr con este tipo de procedimientos, y es que las obligaciones no queden impagadas y que en últimas sí se cumplan los contratos. Ese es el fin último de los procedimientos. Y algunos lo que ven es, no, yo lo puedo hacer con el árbitro porque se me pasó la oportunidad en mediación.
Seguramente ya no podré plantear la objeción a eso, pero por lo menos sí voy a poder saber cuando se me extiendan los efectos de ese acuerdo, cuándo me van a pagar mi obligación, cuándo me van a pagar mi acreencia, y voy a estar ahí incluido. No voy a quedar como suelto en esa lógica ni sin certeza de entender cuándo va a pasar. Entonces, sí es una forma bastante interesante de implementar y de construir esa lógica. Y por supuesto, quienes están en la práctica habitual del arbitraje, pues sienten un rompimiento frente a unas posturas tradicionales, a unas posturas seguras de la implementación. Y aquí se constituyen muchos retos en términos de garantizar que en efecto la gente conozca el pacto, que en efecto las personas estén vinculadas a los procedimientos, tengan las oportunidades procesales para manifestarlo y en última, si no las plantean, estás vinculado al pacto y estás vinculado por lo tanto al arbitraje. Bien, gracias doctora María Angélica. Doctora Diana, antes de pasar como al tercer segmento, quiero preguntarle su opinión por la experiencia profesional, naturalmente, que queremos aprovechar en este contexto. La doctora María Angélica nos está hablando de este tema del pacto, que pues uno entiende que lo que está en la ley es el deber ser, como el mundo de los unicornios, a lo que queremos llegar a ser. Pero desde su experiencia profesional, si es eficiente este llamamiento para que las personas adhieran a este pacto, económicamente vale la pena el esfuerzo, porque esto no es únicamente entrar realmente a convencer a la persona que vale la pena sumarse a esta iniciativa, pues arbitrar en los temas que se puede. Desde su experiencia, ¿sí ha funcionado? ¿Que puede darnos un breve diagnóstico antes de que entremos al tercer segmento del podcast? Y a la pregunta que me hizo también anteriormente. Bueno, respecto de esa pregunta puntual, total. Okay. Ha sido un poco sorprendente. La doctora Angélica no me creía, pero tal vez los primeros casos de arbitraje que se dieron bajo el esquema del 560 fueron con oferta de pacto. Okay. Y entonces se planteaba la oferta de pacto y se instalaba el tribunal y aparecía la gente, sí, aparecían los acreedores y concurrían a las audiencias y quedaban atados, digamos, a los efectos del acuerdo por su concurrencia, pero no hay ninguna manifestación, por lo menos frente a los laudos que fueron expedidos bajo el régimen anterior, en los cuales haya habido alguna controversia o alguna demanda o solicitud de corrección o anulación del laudo. Okay. Entonces, pues eso lo que nos demuestra es que la gente sí está ávida de la justicia y está ávida de una justicia eficaz y una justicia oportuna. Y tal vez eso es lo que representa el arbitraje en la insolvencia, porque tenemos procedimientos muy rápidos como el de recuperación empresarial que logra un acuerdo en 3 meses, pero que también requiere que la controversia se resuelva en un tiempo como el que plantea la norma, que son 3 meses, y no en 1 año, 2 años, 3 años o 4 años, o 10 años si vamos a la justicia ordinaria. Entonces, sí es muy, muy diciente la experiencia. Y tenemos un caso en que una entidad financiera que tenía una discusión con el deudor, que muchas veces, y para los que tenemos experiencia en los procedimientos de insolvencia, a veces hay una disputa que enreda el procedimiento de insolvencia a tal punto que pues muchas veces hace que fracase, muchas veces hace que se comprometa en tiempo y en dinero y en costos, porque es que aquí hay un tema interesante y es que siempre se habla de los costos asociados a la justicia privada, como diríamos en este caso, adscrita a los procedimientos arbitrales. Pero lo que nos está poniendo sobre la mesa es cuánto vale para un acreedor y para un deudor la demora en la resolución de la controversia. El valor del tiempo. Y entonces allí, inclusive entidades que han sido particularmente, digamos, controversiales y litigantes dentro del procedimiento, ven en el arbitraje la oportunidad de resolverlo. Es que aquí necesitamos resolver una disputa. Y esa disputa la puede resolver un árbitro en 1 mes, 2 meses, 3 meses, que es el periodo máximo, pues yo quiero esa justicia. Y entonces sí hemos visto en la práctica cómo vienen al arbitraje aquellas personas que quieren resolver el conflicto, resolver la controversia, porque de alguna manera
quieren apoyar a un deudor que está acudiendo a un mecanismo para resolver su situación de crisis y que necesita un acuerdo que eventualmente se aplique a ausentes y disidentes. Pero aquí lo más interesante es justamente eso, porque ahí es donde se mezclan los dos procedimientos. Un procedimiento de un interés entre unas partes, pero que obviamente el compromiso, el pacto arbitral o inclusive la oferta de pacto hacen que sea entre partes. Es decir, ya no estamos hablando de un procedimiento universal, sino estamos hablando de un procedimiento en el cual hay una resolución de unos intereses particulares que son necesarios para que la insolvencia pueda resolverse también. Pero quiero responder la otra pregunta, y es si hay colusión de competencia. En realidad, no hay colusión de competencias. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos hablando de un arbitraje ejecutivo, el arbitraje ejecutivo cesa cuando se inicia un procedimiento de insolvencia, como cesan y como se suspenden todos los otros procedimientos de ejecución. Entonces ahí no hay dos competencias trabajando al mismo tiempo para, digamos, generar un conflicto de competencia. En el caso del declarativo, pues el declarativo arbitral sigue. Es como si tuviéramos un procedimiento de justicia ordinaria, en declarativo, abreviado, cualquier otro tipo de procedimiento declarativo que consolida con su decisión un derecho en cabeza de alguien, que la insolvencia lo va a tener en cuenta en una categoría que se llaman créditos litigiosos, ¿cierto? Tampoco hay colusión de ninguna competencia. En el caso de la validación, que es un tema, digamos, a los cuales se aplica también el arbitraje, ahí sí tenemos una competencia a prevención. Y es que yo puedo tener una cláusula compromisoria, hago uso de la cláusula compromisoria, me voy al arbitraje, lo cual elimina la posibilidad de irse a un procedimiento ante el juez ordinario, juez civil de circuito o ante la superintendencia de sociedades. Entonces ahí hay una competencia a prevención que también resuelve el problema de conflicto de competencia. Magnífico. Listo. Entonces ya para estar viendo ya la perspectiva, miremos hacia futuro, ya tenemos un poco lo que es la actualidad del tema. Doctora Diana y naturalmente doctora María Angélica, mejor dicho, le voy a dar la palabra a las dos porque aquí quiero que se comprometan con una postura y también con tips, porque yo creo que quienes escuchan estas herramientas académicas pues también buscan eso, como un ABC que sea de utilidad para los temas que estamos reflexionando en esta mesa. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Si tuviéramos que hacer una especie de diseño institucional de la figura, ¿qué deberíamos tener en el radar? ¿Qué deberíamos tener en consideración? Y naturalmente, tips para abordar este tema de cómo empezar a sumergirnos en el mundo del arbitraje de cara al área concursal. Bueno, lo primero es que, y ya la doctora María Angélica lo mencionaba, hay que tener conocimiento de tanto el procedimiento de recuperación empresarial como de los procedimientos de insolvencia como del arbitraje. Y aquí pues tenemos una taxonomía legal que nos ayuda a entender cómo hago yo para armonizar, digamos, todas las reglas y normas que tienen que ver con este procedimiento. Lo primero es que eso ya está fijado en la ley, porque la ley 2437 establece, mire, para este procedimiento lo primero que voy a aplicar es el reglamento, porque es un reglamento único para todos los centros de conciliación de las cámaras de comercio, en subsidio todas las reglas de la 2437, que además la ley 2437 en el artículo 9 me lleva a la aplicación subsidiaria de la 1116, y luego viene el reglamento de la Cámara de Comercio si falta algún asunto que resolver, y luego viene la ley de arbitraje, la 1563 del 2012, que llena, digamos, todos los espacios de discusión y frente al cual obviamente tenemos ya más de 10 años de aplicación en la práctica. Entonces, lo primero es no tenerle miedo al mecanismo, ¿de acuerdo? Y lo otro es, desde la perspectiva de los costos, bueno, y esto sí es una buena noticia, doctora María Angélica, y quiero esto abonar a los servicios que están prestando hoy las cámaras de comercio, porque el reglamento que fue autorizado por el superintendente de sociedades el año pasado, bajo la resolución 133-331, establece unos costos realmente, digamos, muy contenidos, porque de nuevo volvemos al tema de la crítica, porque pues criticar que la justicia vale y la justicia es cara, pues es muy fácil, pero aquí hay que decirlo, hay unos honorarios contenidos, ¿no? Y es que dependiendo de qué tipo de controversia se va a resolver, si se trata de objeciones, observaciones al acuerdo o controversias, se paga el 30% de lo que pagó ese empresario por el pre. Pero aquí hay otra cosa, y es que
para la resolución de las objeciones, de las controversias y de las observaciones, no necesariamente las tiene que promover el deudor. Aquí se pueden promover por el acreedor, ¿de acuerdo? Y entonces será él el que pague. Y para la validación, el 50%. Pero yo quiero poner aquí un tema sobre la mesa y quiero que pues, la doctora María Angélica me hable aquí del futuro, porque estamos aquí diciendo que falta una reglamentación, se está aplicando el artículo 84 para la validación, pero es que, ojo, hay una disposición legal que nos hace a nosotros una apertura un poco mayor de los tipos de procedimiento que podemos aplicar. O sea, no hay en este momento una validación expedita porque no se ha expedido un decreto reglamentario, pero la ley trae, por eso hablaba de la taxonomía legal, algunas herramientas que se pueden usar. En principio, la validación del artículo 84 es una posibilidad, pero la ley habla que es el procedimiento fijado para el juez concursal. Entonces, ¿por qué no aplicar el artículo 29 y 30 de la ley para resolver las objeciones? Y el artículo de resolución de objeciones en audiencia que tiene la 1116, que por ejemplo se aplica también supletivamente. ¿Qué restringiría, doctora María Angélica, la libertad de estipulación contractual de las partes en el pacto arbitral en lo que tiene que ver, por ejemplo, con qué tipo de procedimiento? La ley me da este. Yo puedo optar por este. La comprometieron en micrófono. Sí, ahí reitero algo que señalé al inicio y es la creatividad de la estructuración del pacto. Entonces aquí sí hay que usar las herramientas que nos da el arbitraje con las herramientas que nos dejaron en la ley 2437. Entonces, lo primero que nos establece el arbitraje, y voy a empezar por la más residual, que es la 1563, porque en los demás no está regulado, nos dice que las partes que no sean entidades públicas pueden regular los procedimientos. Entonces, haciendo uso de esto, de esta herramienta que nos dice que es aplicable en todos los arbitrajes, lo que podemos hacer es plantear entonces que las partes en su cláusula, el deudor o incluso el acreedor, en la circunstancia que nos planteaba la doctora Diana, puede plantear cómo llevar a cabo el procedimiento, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos, listo, lo pueden hacer. Entonces, ellas incluso podrían acoger un procedimiento y estructurarlo, sí. Si no quieren sujetarse, digamos, a las lógicas que están en la 1116 o adecuar y optimizar por su experiencia lo que ya hacen en 1116 y decir, mire, vamos a hacer esto así, lo pueden hacer. ¿Cuál es la discusión ahí? Si hay una entidad pública, esa restricción sí existe. Entonces, pues decimos, bueno, pues aplique, como la entidad pública solo puede aplicar procedimientos legales, pues aplique los que ya trae la 1116 o incluso la misma 2437. Es un procedimiento legal. Que no es el de la 1563, no lo es porque esta naturaleza es completamente distinta. Pero es un procedimiento legal. ¿Me estoy saliendo del estándar del arbitraje? No, en mi criterio, aunque pues puedo ser bastante criticada en la comunidad arbitral por eso, pero no nos estamos saliendo del estándar. Entonces, o si las partes quieren, así sean particulares, sujetarse a un procedimiento seguro sin que después vayan a tener y asumen el de la 1563. O sea, interiorizar el conocimiento. Exacto. Y utilizar la herramienta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en las estructuraciones de los pactos arbitrales? Entonces, uno, que he visto que son optimizaciones que pueden ser muy importantes a la hora de aplicar esto, y esto sí fue una lección frente a un procedimiento que eventualmente es muy grande y en donde ciertas fases pueden, por ejemplo, no sumar. Por ejemplo, la designación de común acuerdo de un árbitro. Pues si yo voy a tener 100 acreedores, lograr el común acuerdo allí no es difícil. Entonces, de pronto el planteamiento del pacto es de una vez designación por sorteo. Pero allí hicieron un ejercicio muy interesante que es plantear la lista de árbitros. Decirle dentro del pacto, mire, señores centro, ustedes si tienen que designar, designen de esta lista. Eso también lo que hace es especializar mucho más el arbitraje, sin perjuicio de las listas especializadas que tenga el centro. Pero eso también lleva a que la cosa se pueda hacer un poco más rápida y mucho más sencilla, ¿sí? Y lo otro que establecieron, por ejemplo, en ese pacto que salda una discusión que eventualmente se pueda plantear es que dicen el deudor va a pagar.
y va a pagar la tarifa que está establecida en el reglamento, que a todas luces, viendo la dimensión del procedimiento, de verdad resulta muy, muy, muy económica, porque no está planteada bajo la lógica de las tarifas actuales en el arbitraje, sino se basa en lo que se pagó por el procedimiento de recuperación empresarial, por el PRE. Y es un porcentaje, es un segmento de lo que allí se fija. Entonces, la optimización es toda. Entonces, esa discusión de, entonces pague, ¿quién paga? No, pago yo. Y en el pacto dicen, esto lo pagará el deudor. Entonces, pues en ningún momento hay fase, aparte que aquí se paga con radicación, entonces nunca se plantea la discusión de si usted tiene que pagar, que cuál es la fase del pago, no, nada, sencillamente está ahí, se supera el dilema, y es algo que entonces debería costear también el deudor, o quien, si en últimas es el acreedor, finalmente pues solo tiene que pagar ese porcentaje que le corresponde. Pero fíjense que eso también lo tienen previsto dentro de sus costos de la insolvencia y el procedimiento como tal, que en últimas para mí yo creo que resulta ser bastante óptimo en términos de tiempo, porque como lo señalaba la doctora Diana, son 3 meses para emitir el laudo, 1 mes más para corrección, aclaración o complementación, es decir, máximo 4 meses, pero si no se presentan aclaraciones quedó en 3 meses, ¿sí? Entonces fíjense que sí es un procedimiento al que se le incorporaron aspectos de optimización para que en últimas responda a unas necesidades concretas. Por eso acá no está concebido para que se aplique todo un procedimiento de arbitraje que puede durar 6 meses, prorrogables por otros 6, después de una fase de primera de trámite, que pues en sí, cuando uno revisa los tiempos de duración, desde que se radica la demanda hasta que se resuelven, pueden pasar 18 meses, 24 meses, dependiendo de la complejidad. Si nosotros traemos toda esa lógica acá, por supuesto no sería para nada eficiente. Pero si nosotros adecuamos, ¿qué es lo que puede hacer? Es lo que se buscó también con el reglamento de las cámaras de comercio, y actualmente, que es como suplimos la ausencia del decreto reglamentario usando la normativa que se nos posibilita usar, pues es hacer la optimización, y eso está en poder de quien estructura ese pacto. Entonces, fíjense que ahí quienes lo estamos entendiendo, digamos, hemos planteado en el momento en el que nosotros hemos planteado académicamente cómo hacer la estructuración de esos pactos, pues lo que buscamos son esas mismas optimizaciones. En el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá podemos hacer también esa lógica de, mire, esto es lo que ha funcionado, hemos visto que esto no sirve, hemos visto que esto sí sirve, porque nosotros todos los días vemos pactos arbitrales. Y aquí, ya bajo la concepción de los procedimientos de recuperación empresarial, pues también tenemos acceso a la información de lo que sucede en mediación. Entonces, venga, ¿aquí qué sirve? ¿Aquí no? ¿Qué no sirve? Y cómo nosotros podemos optimizarlo. Así que la clave está en esa definición del pacto, no escoger como esos modelos que copiar y pegar, sino no que sirve. sí tenemos que hacer, sobre todo en procedimiento ahorita, porque no tenemos un procedimiento ya reglamentado, sí tenemos que definir ese estándar, y lo primero es, yo no voy a asumir el procedimiento de la 1563, o sea, no lo voy a hacer porque no me sirve para esto. Yo a qué acudo, pues a los procedimientos que ya están creados, que responden a unas necesidades propias de insolvencia. Y si somos privados, ahí quienes, digamos, trabajan en insolvencia y conocen esas problemáticas, pues tienen la posibilidad de optimizarlos. Entonces, fíjate cómo confluyen, y a mí me ha parecido, he aprendido, en los temas de insolvencia, las generalidades. Cultura general. Sí, cultura general de insolvencia. Pero es ahí como ese valor de quienes sí saben qué pasa, qué les duele en ese tipo de procedimientos, pues no los trasladen al arbitraje, estructure un pacto arbitral que les sirva, usando las reglas del arbitraje, y siempre que tengamos privados, digamos ahí, o trayendo las reglas que son legales, que desarrollan ese tipo de procedimientos, concretamente objeciones, concretamente validación judicial, y ahí como que ya se puede adecuar de mejor manera al desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es que el pacto arbitral es el mandato de los árbitros. Entonces los árbitros dicen, yo tengo que aplicar
mi alcance de competencia Su hasta campo de donde acción. digan, de la forma en la que las partes me dijeron, bajo esta estructura. Entonces, asimismo el pacto refiere a las normas y le ya hace el llamado a los árbitros de, mire, esto así, esto así, esto así, y usted lo desarrolla de ese modo. Entonces, por eso sí es muy importante que si no somos expertos en arbitraje, entonces sí como que se acuda como a personas especializadas en eso para que puedan también apoyar en la estructuración y complementen la experiencia desde insolvencia. Y se puede estructurar, entonces ahí pueden hacer muchas cosas, incluso nosotros hablábamos, bueno, entonces el procedimiento del antiguo decreto 842 de validación, ¿yo lo podría hacer? Sí, cópielo y péguelo dentro del pacto. Si yo quiero hacer la optimización eliminando X audiencia porque son 20.000, son 500 acreedores, pues estructure un pacto que haga que se pueda hacer de la forma más sencilla, sobre todo pensando en ese tipo de cosas. Que siempre obviamente vele por el hecho de que las partes puedan plantear entonces alguna oposición frente al arbitraje diciendo yo no voy a estar, pero lo que les decía y lo que también ratificaba la doctora Diana es, no pasa porque lo que les interesa es que les paguen y como ellos no tienen que pagar por el arbitraje, que es lo que ves tú que ha pasado y que funciona, pues la gente dice, no, yo voy allá, aparte me comunican, es rápido, puedo acceder a información, puedo estar atento a qué es lo que está pasando, me mandan todo por correo electrónico, estoy ahí pendiente, o sea, hay como muchas ventajas que sí otorga un servicio distinto prestado desde los centros de arbitraje por la manera en la que nosotros estructuramos y administramos los procedimientos, que hace que las personas sientan incluso que eso es mucho más cercano al hecho de tener que acudir a un juez en las supersociedades, además por el número de trámites que allá tienen y el hecho de tener que acudir a un juez civil del circuito. Entonces la gente sí siente que es como algo que realmente puede responder eficientemente frente a una problemática que pues es en sí la que más le duele a muchas personas, que es su bolsillo. Tal cual. Quiero tener una licencia. Una licencia que el Ya tiempo vi se que nos acá, acabó. que cerramos, no, muy cortica, porque uno escucha este podcast y las noto muy optimistas, muy pro mecanismo, pero quiero que se pongan muy brevemente en los zapatos del vaso medio vacío. Si ustedes tuvieran que escoger un elemento puntual que les cause incomodidad, con el que no estén vibrando de la regulación actual, ¿cuál sería, como diría esta generación, una oportunidad de mejora puntual de lo que está actualmente vigente en materia de arbitraje e insolvencia? Solo un tema puntual. Que salga el decreto y que la gente no piense que es ese decreto el que no va a hacer funcionar el mecanismo. ¿Están de acuerdo? De acuerdísimo, porque cuando nosotros nos limitamos, por ejemplo, lo que nos está pasando con arbitraje ejecutivo, o sea, no tengo decreto reglamentario del ejecutivo, pero ya tengo demandas. ¿Yo qué voy a hacer? O sea, no puedo decir, no tienes cómo acceder a la justicia porque no tengo un decreto reglamentario. Creo que esa no debe ser la lógica. Entonces ahí nos toca a todos establecer como las herramientas que planteamos, cómo entonces sí lo hacemos efectivo para que en últimas accedan a justicia. Quiero decir que el decreto no cambia lo que hemos dicho. O sea, todo esto es posible. El decreto quita la sensación de que falta algo. Ok, el vacío. De acuerdo. Pues muchas gracias. No, a ustedes 1000 gracias por este espacio, por la reflexión. Ya creo que nos vamos más tranquilos, no estamos en orillas tan opuestas en estos dos temas. Claro. Así que 1000 gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a ustedes.